presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, como es conocido en Cuba. A través del tiempo hemos manifestado formas primitivas que datan de cientos de años. Hoy un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. La forma primitiva y auténtica al cual trabajamos, la forma de poner el pañuelo, los ganguleros, en la frente, juega un papel también importante cuando los ganguleros saben que no son santeros. Por eso siempre aclaramos estos puntos hasta cómo el gangulero se tiene que poner un pañuelo. De esta manera nos damos cuenta cómo es que funciona Palo Mayombe, que es totalmente diferente a la regla del lucumí, la santería. Hablar sobre Palo Mayombe nos enseña muchas cosas. Hoy vamos a poder hablar un poquito más de los papeles que desempeña la yayi, la madrina, en un Munanzo Congo, porque nos los han pedido que exprese claramente qué es lo que tiene que hacer una yayi en un Munanzo Congo y el respeto al cual tenemos hacia esa yayi, ya que es nuestra madrina en el Munanzo Congo. La yayi en el Munanzo Congo juega una parte importante también de esa casa que estamos nosotros consagrados, que nos han rayado. La madrina sirve para servir de madrina a los que se rayan o van a rayarse. La madrina tiene que jugar una parte importante, sobre todo en el respeto que ella impone a todos los religiosos. Cuando los ve haciendo algo indebido, ella lo va a requerir, porque ella es la máxima autoridad junto con el tata, el padrino, de controlar a los creyentes, a los que se van a rayar, a los ahijados, a que mantengan un control en el Munanzo Congo. En un Munanzo Congo la madrina no deja que usted esté jugando, ni que esté, como decimos, chisteando, haciendo chistes. La madrina controla de que usted sea un ahijado serio y que no esté jugando cuando se va a hacer la ceremonia de rayarse o estamos reunidos algunos panguiames o hermanos religiosos. La madrina juega un papel importante en los trabajos que hace para los amarres. La madrina es la que juega constantemente con endulzamiento o amarre o acercamiento de cualquier pareja, porque el tata no está supuesto a hacerlo. La madrina comprende más a las ahijadas que vienen con sus historias o cuentos a resolver cualquier problema. La madrina es la que se hace cargo de atender a las ahijadas. Eso es parte importante y el padrino se deslaza, se quita de estar atendiendo directamente a las ahijadas. Para eso está la madrina, para que se comuniquen con ella y cuando haga falta un trabajo fuerte o más fuerte, entonces
van a llamar al padrino. El padrino también tiene que ser un hombre de respeto hacia las ahijadas, y eso va a mantener un orden en el Munanzo Congo. Las yayis o las madrinas no pueden entrar al Munanzo Congo con menstruación. Las yayis o las madrinas no pueden estar en el momento que se arrean en el Munanzo Congo con fula, porque a la vista de los espíritus ellas tienen raja y no tienen beroco, no tienen los berocos, que son los huevos. La madrina, cuando va a entrar al Munanzo Congo, no entra en falda, entra en pantalón y sobre todo con un pañuelo tapándose el pelo. La madrina tiene que utilizar un pañuelo de la deidad que ella tenga, tapando sus partes en forma de triángulo. El pañuelo se pone en forma de triángulo amarrado a un costado de la cadera. Las madrinas o yayis no usan collar de bandera o no usan collar de huanga o guerra. Las madrinas son aquellas personas que comprenden más a las ahijadas. La madrina juega un papel importante en el Munanzo Congo, ya que tiene que ser más respetada hasta del propio padrino, porque el padrino, como es hombre, pues va a estar a lo mejor haciendo un chiste o riéndose o haciendo un cuento, y la yayi no entra en esas cosas. La yayi está, como dice, como un inquisi, como un perro mirando al que lo está haciendo mal, para enseguida requerirlo y, si es posible, decirle que se vaya para la casa y que venga en otra oportunidad, en otra huancala, en otra fiesta. La madrina es parte importante en los Munanzos Congo, porque es más comprensible a los trabajos que se hacen muchas veces de amarre o de amor o endulzamiento o acercamiento de una pareja. Muchas veces hasta los ahijados acuden a la madrina porque le da pena con el padrino plantearle algo amoroso, y que, en resumidas cuentas, la madrina lo va a entender porque es mujer. Los padrinos siempre dicen que si no te llevas bien con esa mujer, déjala y busca otra, porque hay muchas mujeres para los hombres. Entonces el padrino es más tajante en las cosas que hace o los trabajos o en Sara que él labora con los ahijados. Muchas veces están reunidos los ahijados y no las ahijadas dentro del cuarto consagración donde se reúnen los religiosos, muchas veces simplemente para conversar de la religión, o otras veces para hacer algunos cantos o enseñar algo que quiere enseñar el padrino, y se encierran los ahijados junto con el padrino, y la madrina empieza a conversar con la ahijada, enseñándole también otras cosas, pero fuera del Munanzo Congo. Las madrinas son parte importante en todos los Munanzos Congo. La madrina tiene que tener más respeto que hasta que el propio padrino, a pesar de que el padrino es la máxima autoridad en el Munanzo Congo. Es por eso que siempre expresamos formas primitivas y aclaramos puntos para que las madrinas también tengan parte de este juego religioso, y la madrina entonces puede en un momento determinado requerirlo a usted o a ella, o decirle: así no puedes venir vestida aquí, tienes que venir vestida más holgada, no puede estar
vestida con ese pantalón enseñando tus partes. La madrina se lo dice a la ahijada. Esto no es el lucumí. Esto hay que tener un respeto con la enganga, porque son espíritus oscuros, y los espíritus oscuros muchas veces se pueden hasta enamorar y pueden traer consecuencias a la persona, aún siendo ahijada. Decimos todo esto porque nos va a interesar el concepto de una yayi, de una madrina en un Munanzo Congo. Se supone que una madrina o una yayi, una madre inquisa, pueden tener engangas que tienen deidad mujer, como un mamachola o un mamá umbo o quiburé o un madre de agua, y cuando ella pierde su menstruación, entonces puede tener una enganga con identidades hombres, como un siete rayos o un zarabanda, y eso ya es cuando ella pierde su menstruación. Si ella tiene menstruación, no debe tener un fundamento de enganga que es de una deidad hombre como zarabanda o como siete rayos. Y estas son las cosas que hemos visto que están mal, que muchas personas la utilizan y le entregan una enganga a una yayi, pero si la yayi tiene menstruación, es un problema. Porque esto es como los espíritus, son como perros, inquisis, y por eso se comportan como tal. Como son muertos oscuros, pues muchas veces, si la enganga no tiene un control, va a molestar hasta la dueña. Muchas veces molesta hasta al tata, que es hombre, también lo molestan, a veces no lo dejan ni dormir. Vamos a hablar también sobre los nombres que dan cuando te rayan. A nadie le pueden dar un nombre de una deidad, porque la deidad solo es la deidad. Tú no te puedes llamar Tata Zarabanda, ni te puedes llamar Tata Siete Rayos, ni te puedes llamar Yayi Mamachola. Todos esos nombres están mal escogidos. Y este es el problema que está sucediendo actualmente en esta religión. Decimos todo esto porque nos encontramos muchos que dicen que son Tatenkisi. No se dice Tatenkisi. Tatenkisi no puede ser un tata perro. Tienes que ser un Tatenkisa, que es un sacerdote de las reglas congas del Palo Mayombe. Entonces, existen todas estas adversidades que están interpretadas mal, y sin embargo siguen utilizándolas. De mi parte, aclaro estos puntos para que sepan. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú dices que eres un Tatenkisi, estás diciendo que eres un tata perro, y tienes que decir que eres un Tatenkisa, que significa un padre enganga o un sacerdote de las reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe. Y así podemos ver un zarabanda, las formas diferentes con que trabaja el gangulero, una matari de zarabanda, para el que no la conoce, que muchas veces ponen una piedra ahí, no se sabe lo que es, y quieren que la enganga después trabaje. La matari es el corazón de la enganga. Cuando no es verdadera en su enganga no sirve, su enganga está muerta. Tiene que buscar una matari verdadera para así realizar los trabajos en su enganga y que surtan más efecto. Lucancase, Candiampembe, Cachanga o otros nombres que tiene
también juega una parte importante en la fuerza del mal de los ganguleros. Siempre es menester saber que recomendamos que siempre hagan el bien y que no se dediquen a hacer el mal. Que cuando hagan el mal, que no se recomienda, que lo haga con mucho cuidado porque esas fuerzas malignas pueden regresar hacia usted. Por eso que siempre tenemos que tener ese cuidado de cómo trabajamos los inquisis malongos de Lucancasi, de Cachanga, y en modo que utilizamos muchas veces tierra de cementerio para hacer un pozo, para meter nuestro enemigo y la lengua de nuestro enemigo dentro de esa obra con tierra de cementerio. ¡Ay, más rayo parta criyumba de lo yo! Dice Wiri yo, dicen ganga, dice Bauria, dice los mundeles que son burucutela, que son cosas malas. Dicen Uria, te lo dicen careajo. Dicen yo manda, dice los propios, dicen Cachanga, dice los propios Lucancasi. Dice los propios Candiampembe, careajo. Trabajar esta religión es complicado. Podemos hacer los trabajos y los muñecos, representación de la persona, con encangre y mazango, con hojas de maíz. Y estos son uno de los muñecos más antiguos que existen en esta religión. Podemos hacer muñecos de trapo, pero si lo hacemos, tenemos que hacerlo con la pieza de la persona sudada, que es como subdefecto. No ir a buscar un muñeco ahí a la botánica y ponerlo ahí, que es un muñeco que hizo cualquiera. No es así. Y esto es bueno aprenderlo, porque si usted no aprende estas cosas, usted va a estar, como dice, cojo siempre. Uno trata de explicar formas primitivas para darnos cuenta si en verdad Palo Mayombe tiene el poder y la fuerza que muchas veces necesitamos que tenga. En la religión no decimos, nos juramos. Jurarse, se juran los obonecues en Cuba y se presentan. Nosotros nos consagramos, nosotros los ganguleros, nos consagramos, nos fragallamos, que significa nos rayan, nos rayamos. Estamos fragallados, estamos rayados, no estamos jurados. Esa es una palabra utilizada mal y es una palabra que utilizan los abacuá de Cuba, que es una de las religiones más respetadas que existen en la isla. Y entonces existen todo este tipo de cuentos. Tenemos que aclarar todos esos puntos porque son puntos que se están haciendo mal y siguen haciéndolo. Oye, tiene que decir, oye, yo estoy confundido, esto me lo enseñaron así, pero no es así, es de esta manera. Y de esa manera hay que hacerlo. Si no, siempre va a estar en problemas. Ni se hacen patipemba, ni se hacen trazos que no conocemos. Tienen que saber la persona lo que está haciendo. No lo ven ahí y empiezan a hacer cosas porque aprendieron cositas y empiezan ahí. Y los abacuá lo que hacen son emblemas. Es otra cosa, no es patipemba. Y utilizan hasta firmas que son de los bonecues. Es un relajo, un cuento que esto tiene que parar. Explico todo esto porque a mí me concierne la religión. Porque yo simplemente quiero la religión. Y el aporte que yo hago a ella es para que las personas aprendan. ¿Qué mejor que eso? Que un tataíta los pueda enseñar y pueda saber los términos a utilizar
y decirle en la religión cómo debe ser. No, que yo me juré. Tú no te juraste, tú te consagraste, te rayaron, no fue lo que hiciste, nada más que eso. Palero, cangulero, como dicen, no, porque yo no soy palero, yo no recojo palos. Los anguleros tienen que saber de palos, tienen que ir al monte a buscar palos. Palero le dicen en lo popular a los anguleros. Eso es todo. No, porque hay quien ha dicho que no, que yo no soy palero. Palero lo dicen en lo popular. Se dice gangulero. Los ganguleros tienen que recoger palos en monte. Si tú eres un gangulero que no conoce palos del monte, entonces ¿qué tipo de gangulero tú eres? Si tú no conoces los palos. Si todos los trabajos que se hacen con palos. Entonces si usted no conoce los palos, ¿qué tipo de palero usted es? ¿Qué tipo de gangulero usted es? ¿Qué tipo de mayumbero usted es? Hasta los que trabajan quimbisa dice quimbicero. Tenemos que aprender todos estos términos para dirigirnos bien a las personas que son religiosas y no seguir involucrados en la bola de entufe y de cosas malas ahí, formando burucutel en la religión, formando problemas que no son.